Muy buenos días, iglesia. Qué alegría poder tener esta posibilidad de volver a exponer la palabra de Dios delante de su pueblo. Hoy es una mañana especial, es un día especial, es el día que Dios hizo para nosotros, para que le adoremos y le glorifiquemos. Así que aquí estamos, centro de adoración, Dios es suficiente, la iglesia tuya, la iglesia que es tu casa y que en algún momento ya tendremos la posibilidad de estar nuevamente en el templo. Pero mientras eso sucede, estamos agradecidos por la posibilidad que el Señor nos da de tener estos medios de comunicación y que tú como iglesia puedas seguir escuchando el alimento espiritual, la palabra de Dios desde tu casa. Un saludo fraternal y un fuerte abrazo. A lo largo de este mes hemos venido desarrollando como iglesia el tema perseverando en fe para seguir avanzando. Perseverando en fe para seguir avanzando. Para seguir avanzando en los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y nosotros como hombres y como mujeres de fe, una de las virtudes que nos debe caracterizar debe ser la perseverancia, porque todo hombre que tiene una historia y que ha logrado ha tenido grandes logros o ha alcanzado grandes metas en las historias bíblicas o en nuestra era, han tenido como característica el ser perseverante. Y lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios. Podemos citar ejemplos de muchos hombres que insistieron, que persistieron y que lograron grandes metas, que pasaron por procesos, pero que fueron perseverantes, que mantuvieron firme su fe y que alcanzaron su meta. Y por decir algunos ejemplos, tenemos, por decir al padre Abraham, el padre de la fe. Llegó a ser considerado el padre de la fe, pero él pasó por muchos procesos, por muchas dificultades, por muchas pruebas y fue perseverante, mantuvo su fe y logró llegar a ser el padre de la fe, como se le conoce hoy. Y que el libro, la carta a los hebreos también lo reconoce con ese nombre, ¿verdad? Y Abraham es uno entre muchos. Podemos hablar de un Moisés que nace en la casa, en el palacio del faraón, pero que tiene un proceso formativo en el desierto con su suegro Jetro y su esposa Séfora y dura muchos años de preparación y luego de ese tiempo en el cual él persevera, viene a cumplir un propósito grande de parte del Señor, que es sacar libre al pueblo de Israel de la esclavitud en la que Egipto lo tenía sometido. Y pudiéramos mencionar a David y pudiéramos mencionar a Daniel y a cualquier cantidad de hombres de fe y de héroes de fe que tenemos en la palabra de Dios y mujeres también. Pero hoy, en esta mañana, queremos hablar, sí, de esa perseverancia personal que tú y yo tenemos que tener para alcanzar las metas y el propósito que Dios tiene con nosotros. Tú tienes que ser perseverante en tu carrera de la fe. Yo tengo que ser perseverante en mi carrera de la fe. Pero esa perseverancia individual es importante. Y estamos hablando de esa perseverancia porque es muy importante para nosotros tener esa característica. Definitivamente, si no somos perseverantes, es imposible alcanzar propósitos grandes en el Señor, porque podemos tener todas las herramientas, todos los recursos y el respaldo de Dios incluso, pero nosotros necesitamos ser perseverante. Obviamente que ser perseverante es una característica que Dios pone en nosotros, porque si Él no la pusiera, tampoco lo pudiéramos hacer. Entonces, pero sí, les decía, es importante esa perseverancia personal, pero hoy queremos hablar de una perseverancia colectiva, de una perseverancia como iglesia, ¿verdad? Perseverando en fe para seguir avanzando, pero hoy tengo un mensaje para la iglesia que creo el Señor nos ha regalado, ha puesto en mi corazón, y este mensaje es una pregunta y dice así: ¿en qué debe perseverar la iglesia? ¿En qué debe perseverar la iglesia? Y a lo largo de este tiempo voy a tratar de responder esa pregunta, pero conforme a lo que la palabra del Señor establece. Amén. ¿En qué debe perseverar la iglesia? Ese es el mensaje en esta mañana. Entonces vamos a hablar de la iglesia primigenia,
que tiene su historia registrada. Los inicios de la iglesia primigenia están registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o pudiéramos decir en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y esa iglesia primigenia nos dejó ver la manera como debemos nosotros edificar la iglesia en este tiempo, porque es la misma iglesia, la iglesia que fundó Cristo. Entonces vamos a leer un texto en el cual está registrada la identidad de la iglesia, porque la práctica de los principios que vamos a aprender en esta mañana son las que nos permiten ser la iglesia, lo que nos permiten ser la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y voy a hablar de 4 principios que están en el versículo que vamos a leer a continuación. Así que yo le pido que usted, ahí donde está, si tiene su Biblia a la mano o su celular donde pueda leer el texto bíblico, vamos a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42. Acompáñeme a orar para leer este texto tan importante para la iglesia. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias porque es alimento para nosotros, Señor, porque fortalece nuestra fe, porque nos edifica, porque nos ayuda a crecer y avanzar, Señor. Padre, te amamos, te adoramos y te glorificamos, y te pedimos que esta palabra cumpla propósitos especiales en cada vida, Señor, y en cada corazón y cada oído que la escucha en esta mañana, Señor. Y te pido también, Señor, que yo pueda ser usada por ti, Señor, de la manera como a ti te place, Señor, y no conforme a mi manera humana de pensar. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vemos que de acuerdo a esta palabra, como iglesia, nosotros debemos perseverar en 4 cosas. La iglesia primigenia lo hacía y es el ejemplo que tenemos para hoy hacerlo. Yo quiero que usted preste atención, de verdad, tenga toda su concentración en lo que Dios está hablando en esta mañana, porque hoy vamos a aprender qué es lo que nos identifica como iglesia. Entonces, de acuerdo a esta palabra, lo primero que está hablando aquí Lucas, porque Lucas es quien escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas está hablando aquí de la iglesia primigenia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ese es el primer punto. ¿En qué nosotros tenemos que perseverar como iglesia? Aquí el primer punto está diciendo en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es la teología de Jesucristo. Los apóstoles fueron ese primer grupo de personas que el mismo Jesucristo entrenó, que el mismo Jesucristo enseñó, que el mismo Jesucristo instruyó, para que luego ellos continuaran edificando la iglesia de Jesucristo. Entonces, Jesús es la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia. Eso lo sabemos por la palabra de Dios. Y los apóstoles son esa base pegada a la roca sobre la cual nosotros edificamos. Entonces, yo quiero que miremos, porque el apóstol Pablo como que lo deja un poco más claro en la carta que le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20. Yo me voy a permitir leerle esta cita. Dice así, Efesios 2, del 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta palabra nos está diciendo que el fundamento, lo que esta palabra está diciendo es que nosotros debemos edificar la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Y se le llama el fundamento de los apóstoles porque ellos fueron los primeros que pusieron esas bases, los primeros que enseñaron aquellos principios. Y no son en sí el fundamento de los apóstoles como tal, sino la enseñanza que por revelación divina ellos impartían con autoridad. Porque ellos tenían la autoridad que les daba el haberlo aprendido
directamente de las manos y de la boca del Maestro, de Jesucristo, que es la roca inconmovible. Entonces, si quisiéramos ejemplificarlo en un edificio físico, en un edificio material, estamos diciendo que la iglesia de Jesucristo está edificada sobre la roca inconmovible, que es Jesucristo, y que los apóstoles son esa base, ese pegamento sobre el cual nosotros edificamos y sobreedificamos la fe que tenemos en Cristo. Que nosotros hoy como iglesia tenemos que seguir en términos más claros, nosotros hoy como iglesia tenemos que seguir predicando el mismo evangelio de Jesucristo que predicaron los apóstoles al principio y que han predicado los hombres de Dios a lo largo de la historia de nuestra fe cristiana. Entonces, ese es el fundamento. Y la iglesia primigenia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que nos enseñaba que Jesucristo es el Señor y que Él es el camino al Padre y que solo en Él hay salvación y que Él es la base y el fundamento de la fe que nosotros tenemos. Y que esta iglesia está edificada sobre ese fundamento, Cristo Jesús, el Señor de nuestras vidas. Entonces ese es el primer punto. Como iglesia nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto también quiere decir que no debemos los pastores o los líderes o los que tenemos la posibilidad de pararnos en un púlpito a predicar la palabra de Dios, de exponer un libro distinto a la Biblia, porque la Biblia es la verdad de Cristo. Aquí está escrita la verdad del evangelio de Jesucristo. Entonces este es el libro que tenemos que predicar. En el momento que nosotros empecemos a predicar un contenido distinto al de la palabra de Dios, entonces ya no estamos predicando el fundamento de los apóstoles ni estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Es tener en cuenta ese pequeño detalle, que como iglesia prediquemos a Jesucristo nuestro Señor. El segundo punto que también está aquí mismo en este versículo es que la iglesia primigenia y la iglesia hoy por hoy debe perseverar en la comunión los unos con los otros. Mire, esto es bien importante. Estar en comunión es estar en esa relación los unos con los otros, preocupados los unos por los otros. Y una de las maneras de estar en comunión como iglesia es cuando nos reunimos en el templo a compartir la palabra de Dios, cuando nos reunimos a adorar al Señor. Y es buena esa forma de estar en comunión. Y por lo menos las iglesias tenemos varios horarios. Nos reunimos los domingos, nos reunimos entre semanas, tenemos ayuno, tenemos horas de oración, tenemos los servicios juveniles y estamos en comunión. Ahora, esa es una forma de estar en comunión. Pero la pregunta que nos asaltaría en este momento es, entonces ahora en este tiempo que estamos en confinamiento, ¿no podemos estar en comunión? La respuesta es, sí podemos estar en comunión. Sí podemos estar en comunión porque yo quiero que recordemos nuevamente al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, preso desde la cárcel, le escribía cartas a las diferentes iglesias que estaban en diferentes sitios, le escribía cartas a hombres de Dios que estaban en distintos lugares y le escribía cartas a pastores como Tito y como Timoteo que tenía al frente de algunas iglesias. Y el apóstol Pablo estaba en comunión con ellos porque a través de las cartas, porque ese era el medio que tenía en ese tiempo. Entonces él escribía una carta y cuando escribía esa carta, la mayoría de las cartas de Pablo tienen un saludo muy cordial al empezar y normalmente Pablo dice que oro permanentemente por ustedes y por todos los santos que le acompañan. Estoy parafraseando lo que dicen los encabezados de cada una de las cartas. Pablo estaba en comunión con la iglesia porque les escribía para responderle a inquietudes que ellos tenían y porque les estaba recordando que él oraba por ellos. Entonces usted hoy puede estar confinado en su casa, pero si usted ora por su hermano, usted está en comunión con su hermano. Ahora, esa era la herramienta que tenía Pablo en aquel tiempo. Pero nosotros hoy tenemos más herramientas y tal vez mejores herramientas porque tenemos estos medios. Pablo escribía una carta y tenía que esperar el tiempo que durara ese correo en llegar hasta aquella otra ciudad. Usted hoy escribe un mensaje por WhatsApp y le llega de manera inmediata, instantánea a otra persona. Así que usted puede estar en comunión. De pronto usted está en su casa y dice, yo tengo 2 meses que no veo a la hermana fulana, pero si Dios la pone en tu corazón, tú vienes y le escribes, hermana, ¿cómo ha pasado usted
usted? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Mire, la he estado pensando, he estado orando por usted. Y la hermana recibe aquel mensaje que le alienta y usted y esa hermana están en comunión. Y esa hermana recibe alegría y recibe gozo a través de lo que usted le escribe. Entonces, sí podemos estar en comunión y nosotros tenemos que perseverar en comunión los unos por los otros. En la iglesia hay hermanos, en nuestra iglesia, hay hermanos que tienen la posibilidad de tener una mejor condición económica y otros que tienen algunas dificultades. Y en medio de toda esta situación de la pandemia han aportado recursos para que hagamos mercados y enviemos a otros hermanos. ¿Y eso qué es? Eso es comunión, porque hay unos hermanos que se están preocupando por la necesidad física y material del otro hermano. Estar en comunión es estar en esa relación y hoy se nos permite. Usted está desde su casa escuchando esta palabra y usted está en comunión con la iglesia porque usted está escuchando un mensaje de parte de Dios a través de un ministro de la iglesia a la cual usted pertenece. Ahora, pero pensemos, vamos a poner el escenario más triste y más lamentable, que no existan ninguna de estas herramientas para estar en comunión, ni siquiera la que usaba Pablo cuando estaba preso en la cárcel. No, sencillamente no tengo manera de comunicarme con mi hermano, pero aunque nos quitaran todas las herramientas, nos queda una por excelencia que nunca nadie nos va a poder quitar, y es la herramienta de la oración. Mi hermano, porque si usted ora por su hermano, usted está en comunión con su hermano. Y como iglesia estamos llamados a perseverar en la comunión los unos con los otros. Estamos llamados a orar los unos por los otros. Estamos llamados a preocuparnos los unos por los otros, a llamarle y a preguntarle cómo estás, a llamarle y a darle una palabra de aliento, a llamarle y a decirle: yo solamente te estoy llamando porque siento en mi corazón orar por ti, oremos juntos. Y usted hace una oración con un hermano por teléfono y está en comunión con esa persona. Reunirnos en la iglesia es lo más maravilloso que existe. Nosotros somos encantados de esa comunión y ese contacto físico y ese abrazo y el besito y el tomarnos el tinto juntos después del culto. Eso es maravilloso. Pero en este tiempo nosotros podemos seguir teniendo una de las características de la iglesia primigenia, aunque estemos confinados en casa. Entonces ya hemos visto dos características, ¿verdad? Hemos visto dos características que debemos tener como iglesia en este tiempo. Perseverar, debemos perseverar en esas dos características. La primera, perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesucristo, y la segunda es perseverar en la comunión los unos con los otros. Pero este versículo 42 del libro de Hechos nos tiene otra característica, y es el tercer punto. Pero antes de ir a ese tercer punto, yo quiero hacer un comentario acerca de otro aspecto que sí tiene que ver con la comunión, pero en otro sentido. Y es que usted también puede, en este tiempo que está en confinamiento, que está allí en su casa, usted también puede seguir ganando almas para el reino de Dios. Antes de ir al tercer punto, yo quiero destacar eso porque lo tenía previsto y lo quiero decir, lo quiero exponer. Quiero poner otro ejemplo con el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba preso y en la cárcel él ganaba almas para el reino de Dios. Hay una carta que no es muy conocida, que es la carta del apóstol Pablo a Filemón. Filemón era un hombre creyente, que vivía en otro lugar, que tenía unas condiciones económicas buenas y que tenía esclavos. Uno de sus esclavos cierto día se le escapó y Pablo gana a este esclavo en la cárcel, en sus prisiones, para Cristo, y se lo envía. Y mire la carta de Filemón en el capítulo 1, bueno, igual esa carta tiene un solo capítulo, del 10 al 12 dice así: Pablo le está escribiendo a Filemón, le está pidiendo que tenga misericordia del esclavo que se le escapó. El esclavo tiene por nombre Onésimo. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo.
¿Por qué quiero anotar esto? Porque ya les dije que es importante que tengamos comunión los unos con los otros, porque nos alentamos, porque nos ayudamos, porque estamos pendientes, porque eso nos hace ser iglesia. Pero también es importante que usted sepa que desde el confinamiento podemos seguir ganando alma, porque tal vez hay una persona que no es creyente y usted le escribe un mensaje y usted le manda una invitación para que se una a una de estas prédicas virtuales, para que se una a la hora de la oración o para que se una a alguna de las actividades que estamos haciendo por estos medios como iglesia, y podemos tranquilamente estar ganando en este tiempo de confinamiento nuevas almas para el reino de Dios. Y no es imposible, porque Pablo en sus prisiones engendraba hijos espirituales. Así que te voy a dejar esta inquietud. Este es un paréntesis. Tú desde tu casa puedes seguir ganando nuevas almas, aunque no salgas, aunque tengas 3 meses de estar en tu casa sin salir, con un mensaje de texto, con una llamada, con una palabra de aliento, con un devocional que envíes cada día, puedes estar ganando nuevas almas para el Señor. Quería hacer ese aporte también. Así que ánimo, ánimo mi hermano, ánimo mi hermana, la obra de Dios no se puede detener. Siga en comunión con sus hermanos, siga predicando el evangelio, siga ganando nuevas almas para el Señor, siga avanzando, porque el reino de los cielos necesita ser extendido. Y ahora sí, voy a ir al tercer punto, que es otra de las cosas en las que debe perseverar la iglesia. La iglesia de Jesucristo, al igual que la primigenia, hoy por hoy debe perseverar en el partimiento del pan, porque aquí lo dice, la comunión los unos con los otros y el partimiento del pan. Esta es la tercera cosa en la que tiene que perseverar la iglesia. Esta expresión está directamente relacionada con la ceremonia sagrada que nosotros los creyentes realizamos. Esa ceremonia que fue institucionalizada por Jesús y que dijo que la hiciéramos hasta que Él vuelva, y que cada vez que la hagamos en memoria de Él, que nosotros la conocemos bíblicamente como la Santa Cena. El partimiento del pan está directamente relacionado con esta ceremonia, y para nosotros es importante hacer esta ceremonia porque espiritualmente nosotros sentimos que cuando hacemos la Santa Cena con un corazón correcto delante del Señor, con una actitud correcta, con una vida correcta, con una vida de obediencia, nosotros nos fortalecemos físicamente y espiritualmente. Eso lo dice la palabra, y eso nosotros como creyentes lo experimentamos cada vez que compartimos la Santa Cena. Y perseverar en el partimiento del pan tiene que ver directamente con la Santa Cena. Pero esta expresión también está asociada con el hecho de que usted comparta a Jesús, porque la Biblia nos enseña que Jesús es el pan de vida. O sea que cada vez que usted predica el evangelio, usted está compartiendo el pan de vida. En Juan 6:35 la palabra de Dios dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto lo que nos está enseñando es que el Señor Jesús es el pan de vida, de manera que cuando usted reúne en su casa a su familia para hacer un devocional y compartir la palabra de Dios, está compartiendo con ellos el pan de vida. O sea que este es otro ejercicio que tenemos que hacer como iglesia: perseverar en el partimiento del pan. Usted está compartiendo a Jesucristo con los suyos, con los de su casa, y como les ponía el ejemplo ahorita, con los que usted pueda alcanzar y pueda ganar a través de su celular, de sus redes sociales y de todo lo que esté a su alcance. Así que una vez más te vuelvo a decir que cuando tú envías un mensaje de texto por las redes sociales compartiendo una palabra, estás compartiendo el pan de vida. La iglesia de hoy necesita perseverar en ese compartir del pan de vida, porque necesitamos seguir predicando a Jesús, porque el mundo necesita conocer a Jesús. El mundo necesita conocer el evangelio y el poder que hay en este evangelio. Y el último aspecto que menciona esta cita, este libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, el último aspecto que menciona de perseverar, en el cual la iglesia debe perseverar, en el cual usted y yo debe perseverar, es perseverar
en las oraciones. Nosotros sabemos como iglesia la importancia de la oración porque lo hemos expuesto una y otra vez, pero nunca nos cansaremos de insistir que como iglesia tenemos que perseverar. La iglesia primigenia lo hacía y nosotros necesitamos hacerlo. Es nuestra necesidad. Orar es nuestra necesidad. Y entonces vemos que la iglesia primigenia se caracterizaba por eso, porque ellos se reunían a orar de manera colectiva y porque también hacían su oración de manera individual. Ellos tenían un ejemplo muy cercano, los discípulos que son, digamos, los pioneros del evangelio en este sentido. Ellos tenían un ejemplo muy cercano y era que veían que Jesús oraba permanentemente, que oraba constantemente, que Jesús siendo hombre 100% y Dios 100%, igual tenía la necesidad de estar en comunión con su Padre. Nosotros necesitamos estar en comunión los unos con los otros, pero antes de estar en comunión los unos con los otros, también necesitamos estar en comunión con nuestro Señor. Y esta característica de perseverar en la oración es una característica que como iglesia no podemos perder, ni porque la iglesia se modernice, no podemos perderla porque la palabra de Dios nos las enseña, que nosotros debemos estar en comunión con nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos en oración de manera individual, nosotros nos fortalecemos espiritualmente porque cada vez que usted ora, usted sale fortalecido. Entra desanimado a su cuarto de oración y sale animado. Entra triste y sale con gozo, porque eso es lo que Dios nos da vida. A través de la oración nosotros nos revitalizamos, ¿verdad? Pero también existe la oración colectiva, porque aquí está diciendo que la iglesia debe perseverar en las oraciones y se refiere a esa oración colectiva que nosotros podemos hacer. Por lo menos nosotros como iglesia hacemos la hora de la oración los días miércoles y los días viernes, y allí nos reunimos un grupo de personas a través de Zoom y tenemos un tiempo bien especial, y eso se llama también comunión entre hermanos, pero también comunión con el Señor, porque compartimos la palabra y oramos y buscamos la presencia de Dios. Pero poniendo un ejemplo, ese sería un ejemplo nuestro de este tiempo en las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Pero si quisiéramos poner un ejemplo de la iglesia en aquel tiempo, nosotros podemos ver que la iglesia en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 12, nos habla de un momento en el que la iglesia oró colectivamente y el Señor se manifestó de una manera gloriosa. Eso es lo que hacemos que suceda cuando oramos con fervor delante de nuestro Dios. Y mire, este ejemplo está en Hechos capítulo 12, en el verso 5, dice de la siguiente manera. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia por Pedro? Oraba sin cesar. Y él estaba preso. Y lo más seguro era que al día siguiente fuera sacado de allí para que lo mataran. Pero esa misma noche, a causa de la oración de la iglesia, Pedro fue sacado, se le apareció un ángel. Yo quiero leerle esa historia porque me parece muy importante. Y como inicialmente solo leímos un versículo, ahora le voy a leer esta historia bíblica maravillosa y extraordinaria. Continúo con el verso 6 del capítulo 12 de los Hechos. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice la palabra de Dios. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire, yo le estoy contando una historia real. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de los que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto,
llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban reunidos orando. Mire, preste atención a este detalle. La iglesia estaba en ese lugar orando por la situación de Pedro, y la gloria de Dios fue manifestada en la cárcel, que se le apareció un ángel y que lo dejó libre. Esa es las maravillas que Dios hace. Y entonces Pedro toca y una muchacha dice: me parece que este es Pedro. No, tú estás loca, le dicen los demás. ¿Quién ha dicho que ese es Pedro? Ese debe ser su espíritu. Mas Pedro persistía en llamar, dice el verso 16. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Mire, ellos se quedaron sorprendidos. Ellos estaban orando para que el Señor guardara a Pedro, para que le guardara la vida. Y a través de la oración colectiva de la iglesia, el Señor manifiesta un milagro glorioso. ¿Qué sucedió? Que Pedro salió libre de la cárcel por el poder sobrenatural de Dios, que envió un ángel que lo sacara de aquel lugar. Y este ejemplo nos sirve a nosotros como iglesia para entender que la oración colectiva de la iglesia tiene un poder especial para que el Señor obre maravillas a favor de los hijos de Dios sobre la tierra. Amén. Hermanos, entonces tenemos que estos cuatro aspectos, estas cuatro cosas son en las que tiene que perseverar la iglesia. Vemos que la iglesia, para ser iglesia, necesita perseverar en esto. Nosotros no somos iglesia porque escuchamos una prédica desde la casa. Nosotros somos iglesia cuando perseveramos en estos cuatro principios que son la identidad de la iglesia de Cristo sobre la tierra. Amén. Así que como el título les dije que era una pregunta y la dije al principio, para responder a la pregunta que formula el título de esta enseñanza, que es ¿en qué debe perseverar la iglesia? Yo les voy a presentar la siguiente conclusión para orar. Dice así: como iglesia estamos llamados a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De esta forma es que nosotros seremos la iglesia victoriosa que Cristo fundó y por la que volverá. Amén. Esta es la palabra que tengo para ti en esta mañana. Que nosotros tenemos que perseverar en estos cuatro aspectos como iglesia, para ser iglesia, porque esto es lo que nos da la identidad de la iglesia. Que perseveremos en el evangelio de Jesucristo, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, eso tiene que ser hábito cotidiano, principio permanente en tu casa y en la mía. Así que acompáñame a orar. Yo creo que esta palabra te ha hablado y creo que te ha edificado y que te ha fortalecido. Padre, te damos gracias, Dios mío, a esta hora, Señor, porque tú eres un Dios bueno y fiel. Aquí estamos delante de tu presencia, aprendiendo de ti, creciendo con las enseñanzas que tú dejaste en tu palabra, Señor. En este día nosotros, Dios mío, hemos aprendido, Señor, de tu palabra a ser iglesia, a perseverar, Señor, en estos principios maravillosos, Señor, a perseverar en estos principios, en esta doctrina de los apóstoles, que es la doctrina misma de Jesucristo, a perseverar en esa comunión y esa unidad que debemos tener los unos con los otros, a perseverar en el partir el pan de vida que es Cristo mismo, y a perseverar en orar constante y permanentemente los unos por los otros. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos enseña, que hoy nos edifica, que hoy nos fortalece, que hoy nos ayuda a ser mejores como iglesia, porque nos estamos preparando, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nosotros estemos listos para irnos contigo. Y aquí estamos como iglesia creciendo y aprendiendo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Yo te pido que cada persona que esté escuchando este mensaje sea fortalecida en su fe, Señor, y le quede claro, Dios, cómo debe ser iglesia, Señor.
Señor, cómo somos la iglesia de Jesucristo, cómo somos el remanente del Señor sobre la tierra, cómo somos el cuerpo de Cristo. Y Señor, que esta palabra, Dios mío, no se quede solamente en nuestra mente, sino que, Señor, se convierta en hechos, Señor, en hechos reales en nuestra vida, que la podamos poner por obra, Señor, que empecemos a tener esa unidad los unos con los otros, que empecemos a compartir el evangelio, Señor, a los hermanos de la iglesia y a otras personas que no conocen de tu palabra. Gracias por esta mañana maravillosa, Dios mío. Gracias por este tiempo de bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias. Muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, yo espero que esta palabra, como siempre que la exponemos, te haya hablado, te haya edificado y sea útil para tu crecimiento espiritual. Les amamos mucho, les mandamos un abrazo y queremos cada día que podamos muy pronto volver a encontrarnos y volver a estar juntos como nos gusta. Pero mientras eso sucede, tendremos estos medios. Sigue conectados con nosotros en todos nuestros servicios y por todas las redes sociales que tenemos la posibilidad de estar en este tiempo. Muchas gracias, iglesia. Que Dios les bendiga infinitamente. Que Dios les bendiga ahí en la casa donde ustedes están. Que la bendición de Dios descienda sobre cada familia. El favor de Dios esté con ustedes y que la gracia del Señor les acompañe y que les guarde y les proteja de todo mal y de todo peligro en este tiempo de dificultad. Les amamos, iglesia. Dios les bendiga.